Buenas tardes, mi nombre es Christopher Galarza, soy estudiante de la Unidad Educativa Agronómico Salesiano del curso primero A. Hoy les voy a presentar mi libro que es El niño con el pijama de rayas. El autor es John Boyne, tiene 20 capítulos y está conformada por 225 páginas. Bueno, empezamos con la historia con un niño llamado Bruno que vivía con sus padres en Berlín, con su hermana Gretel y su criada que se llamaba María. Una vez cuando regresó de la escuela, vio que su criada María le estaba ya guardando todas sus cosas porque decía que se iban de viaje ya que a su padre le habían ascendido como comandante para ir a vigilar esa zona. Cuando llegaron, él se sentía muy raro porque la casa era muy pequeña como la que vivían en Berlín y él se sentía muy aburrido, también se sentía molesto con su padre porque nunca le habían dicho que iba a viajar ni nada de eso. Entonces él extrañaba todo de Berlín, a sus amigos que eran Kevin, Matías y Carl, ya que con su hermana Gretel nunca se llevaba. Bruno era un niño que tenía 9 años y creció durante la Segunda Guerra Mundial. Es entonces en cuando llegaron, él se sentía muy aburrido, muy perezoso, sin ganas de hacer nada. En ese momento es donde él quiere salir a explorar. Él veía por la ventana siempre a unos niños que pasaban trabajando, unos señores que pasaban trabajando, pero siempre atrás de un alambrado. Entonces él sentía curiosidad por eso y decidió un día preguntarle a su padre sobre eso, de que por qué los niños trabajaban ahí y todo de eso. El padre se portaba un poco serio con él porque no quería decirle que esos niños eran pobres, eran de otra clase social, eran esclavos. Entonces él le decía que no, que esos niños estaban trabajando ahí, ellos también estudiaban ahí, le decía, le mentía. Entonces él decidió explorar, él salía siempre por la parte de atrás de su casa ya que había un columpio ahí. Él le decía a su madre que iba a irse a jugar un rato ahí ya que pasaba muy aburrido. Entonces salió y es entonces ahí cuando conoce a un niño llamado Esmuel. Él le cuenta de que él vivía ahí con su madre y su padre, que él era de Polonia. Entonces él muy sorprendido le dice que cómo es que él habla muy bien el alemán. Él le dice que ha aprendido mucho tiempo, ya que ha pasado mucho tiempo ahí, ha estado desde que era más niño. Entonces todos esos días ellos se iban conociendo, todos los días Bruno le llevaba un sándwich a su amigo, ya que le decía que no comían muy bien, pero el niño también no le quería decir que no comían bien porque pensaba que él se iba a alejar por eso, porque el niño Esmuel sabía que él era de otra clase social, entonces no le quería decir mucho porque pensaba que iba a decir a sus padres y le iban a pegar. Pero no, Bruno era un niño muy humilde, con un corazón bonito, ya que siempre le importaba llevarle un sándwich a su amigo. Ellos conversaban todo el tiempo, hasta que un día los soldados van y le descubren a Esmuel comiéndose un sándwich. Es en ese entonces le preguntan que qué hace con eso, el niño se asusta y bota el sándwich. Es entonces donde los soldados empiezan a buscar de dónde sacó ese sándwich, le preguntan a Bruno si es que le conocía y si es que él estaba llevando esos sándwich. Entonces él decidió decirle que no le conocía, que nunca ha sido su amigo y todo eso. Entonces a Esmuel le llevan a sus cuartos en donde dormían y le pegan demasiado por robarse comida. Pensaban que se estaba robando demasiada comida, aparte de lo que ellos le daban. Entonces Bruno todos los días salía con su sándwich a ver si aparecía el niño con pijama de rayas, pero no le encontraba, pensó que había pasado algo con él o si le habían cambiado de sitio. Entonces de una mañana cuando sale con la última esperanza de que aparezca su amigo, le encuentra ahí mismo pero con el ojo morado, ya que el soldado le había golpeado tanto ahí por haberse robado la comida, pero no era así. Entonces Bruno muy asustado, le pregunta qué le ha pasado, le cuenta todo eso y él muy arrepentido porque él pensaba que por la culpa de él fue que le pegaron, ya que él le había dicho que no era su amigo y que nunca le conoció. Entonces Bruno le quería devolver el favor a Esmuel y Esmuel le dijo que devolviéndole el favor podía ayudarle a buscar a su padre ya que había perdido comunicación con él y no sabía dónde se encontraba el padre de él. Entonces en una mañana su madre le encuentra a Bruno con bastantes piojos en la cabeza. Es entonces donde le deciden rapar para que no se contagie con ninguna enfermedad, ya que ellos eran ricos y pensaban que era una enfermedad contagiosa y eso. Entonces ahí es donde ellos ya
realizan un plan para que Bruno pueda entrar a esas celdas atrás del alambrado. Entonces empezaron a cavar, cavaban y cavaban todos los días para que él entre. Ya habían dicho que iba a ser en la tarde, que Smuel iba a ver un traje de pijama de rayas para que no le confundan con los demás y que no le saquen. Entonces fue una tarde lluviosa en donde el niño decide escaparse, ya que sus padres le habían descubierto que estaba conversando con Smuel y le habían tapado la parte trasera por donde se escapaba todos los días para ir a ver. Entonces él decide llevarse el último sándwich para compartirle con él antes de entrar, pero antes de salir se le cae del bolsillo, pero no se da cuenta y se sale por la ventana. Es ahí en donde va corriendo y se le olvida el sándwich y le pide perdón a Smuel por no traerle su sándwich de todos los días. Es entonces donde él le da la pijama de rayas, se pone y deja botando la ropa de él afuera de las celdas. Entonces ahí es donde él entra y decide buscar a su padre. Iban cuarto por cuarto buscándole, pero para su mala suerte ellos entraron en un cuarto donde estaban los hombres y ahí es donde ese cuarto ya estaba seleccionado para ser quemados. Entonces ahí es donde llegan los soldados para inspeccionarles y les dicen que salgan porque ya era su hora de morir. Entonces ellos iban buscándole, llegaron a ese cuarto y por el montón que se hacía la gente de no querer salir porque no querían morir, entonces ellos se colan en ese grupo de ahí y ellos a fuerza se fueron ahí, llegaron al cuarto, en lo que estaban ahí en el cuarto preparando ya para quemarles. Su madre se da cuenta que no está, que ya pasaron muchas horas de lo que él se había ido de lo normal. Es entonces donde la madre ya sabía el camino por donde se iba a visitar a su amigo Smuel. Entonces va con su hermana Gretel de 12 años a buscarle y es donde ve ahí que la ropa de él había estado afuera del alambrado y había un hueco ahí por donde pudo haber entrado. En ese entonces la madre ya sabía el destino de su hijo, entonces rompe a gritos y a llantos durante la lluvia. Es cuando el padre se da en cuenta de que está adentro del alambrado y de las celdas. Es entonces cuando él decide rápidamente ir a buscarles y pidió a todos los soldados que abran paso, que abran todas las puertas, que no se mueva nadie, que no salga nadie. Pero cuando ya llegó era demasiado tarde porque ellos ya les habían hecho que se desnuden y que entren ahí. Se escuchaban todos los gritos y todo eso, pero cuando llegó el padre era demasiado tarde para él y para su hijo, ya que ya había sido quemado. Bueno, a mí me gustó este libro porque nos enseña el valor de la amistad que tuvieron esos dos niños y que nunca dejaron de hablar y seguían con sus amistad. Entonces el personaje que me gustó más y me llamó la atención de este libro fue Bruno, ya que por más que la mamá le prohibió que hablara con él, que le dejara de llevar comida, a él no le importó eso, ya que siempre quería seguir siendo su amigo. Gracias. Buenas tardes, yo soy representante de Christopher Galarza y yo doy fe de que mi hijo leyó este libro. Agradezco mucho a la unidad educativa por este proyecto de la lectura que incentiva a los jóvenes cada día. Gracias.